delante de su presencia, contentos de estar aquí. ¿Estáis contentos de estar aquí? Amén. Bien, yo tengo unas palabras de parte del Señor para compartir con todos ustedes en esta tarde. Algo que brotó en mi corazón, creo recordar, ayer, creo que fue ayer, hablando con mi esposa, hablando del Señor, hablando de Él. Pues empecemos a hablar y yo empecé después a reflexionar. Y de verdad que caí en la cuenta de que tengo tanto por recorrer aún en el Señor. Las palabras que expresan mis labios son, en la mayoría de veces, demasiado grandes para esta voz tan pequeña. Me veo, no sé si te verás reflejado por estas palabras que digo, de que la santidad que procesan mis labios, la verdad de la cual hablamos, va a descompás con la verdad que vivimos. ¿Qué quiero decir? Que veo que hablo más, tiene más fuerza mi palabra que mis hechos. Sí, Señor. Y anhelo con todo mi corazón equiparar mis hechos a mis palabras. Amén. Y no sé por qué empiezo así, de una manera tan directa, porque terminando esto ya hemos terminado el mensaje. Vámonos. Amén. Pero ese es el propósito, que enmudezcamos y vivamos. Amén. Qué alegría. Una iglesia que predique solo con su vida. Amén. Qué bien. Quiero ser así. Es que anhelo ser así. Y yo tengo un texto y unas palabras para compartir en base a este sentimiento de mi corazón. Salmos 37, 30 al 31. 37, 30 y 31. Escucha lo que dice la palabra del Señor y que el Señor purifique nuestros labios para leer su bendita palabra. Amén. Salmo 37, 30 y 31. Dice así: la boca del justo habla sabiduría y su lengua habla justicia. La ley de su Dios está en su corazón, por tanto sus pies no resbalarán. Amén. 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 ¿Qué texto? Amén. A lo largo que llevamos en congregación, hemos aprendido una verdad irrefutable que ya se ha hecho parte de nuestro discurso, parte de nuestra vida, y es que el conocimiento de las Escrituras es indispensable para desarrollarnos como cristianos. Amén. Amén. Indispensable. Hemos entendido que el conocimiento de la Escritura tiene que ir cogido de la mano del creyente. Sin Escritura no hay vida de Dios. Amén. Hemos hablado durante todo este tiempo que el Señor nos ha permitido estar juntos mucho acerca de esto. El conocimiento de las Escrituras es vital para todo cristiano. ¿Cuántos textos hay en las propias Escrituras? ¿En cuántas ocasiones las propias Escrituras validan esto que estamos hablando? ¿En cuántas ocasiones las propias Escrituras nos hablan de lo importante que es adquirir conocimiento? Pero no conocimiento carnal, humano, ciencia del mundo, sino conocimiento de Dios, conocimiento bíblico.
Proverbios 9:10, el temor del Señor es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Oseas 4:6, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento, por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Efesios 1:17, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Uno más, al final de los tiempos, cuando venga el Señor en su gloria, Isaías capítulo 11, verso 9, no harán mal ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento del Señor, como las aguas cubren el mar. Entendemos pues que el conocimiento bíblico, el conocimiento que el Padre nos da por medio de las Escrituras, es esencial y vital para el desarrollo de todo creyente. Todas estas argumentaciones que ya han quedado ya irrisorias en el tiempo que llevamos hablando y tomando textos descontextualizados para utilizar un pretexto que te evade de la responsabilidad de vivir Escritura, como que ya no estamos en la ley sino bajo la gracia, la letra mata y que no sé qué, textos extraídos de la Escritura que son verdad y vida, pero desubicados de contexto solo para ¿qué? Para evadirte de la responsabilidad que te toca cada día de escudriñar las Escrituras. Todas esas argumentaciones ya quedan dispares, ya no tienen ningún tipo de sentido para nosotros. El creyente que se precia entiende de que la Escritura no puede ser jamás de los jamases perjudicial, sino que es vida. Amén. Y es espíritu. Amén. Pero si las Escrituras, y atiéndeme bien, espero no tardar en esta tarde, si las Escrituras nos enseñan que el conocimiento es vital, es por causa de la repercusión que en nuestras vidas genera dicho conocimiento. ¿Entendéis? No es solo por conocimiento en sí. El conocimiento no es esencial por el conocimiento. El conocimiento es esencial porque el conocimiento bíblico crea una repercusión en ti que te hace cambiar tu manera de vivir. Por tanto, la sabiduría del cielo no llena la mente, aligera tus pies. Sí, Señor. No solo es enriquecimiento intelectual, que lo hay, sino vida y vida en abundancia. Uno, nos llega el conocimiento, dicho conocimiento por medio de la Escritura, comprendemos este conocimiento, esta verdad, asimilamos esta verdad, interiorizamos esta verdad y por último, en consecuencia, la ponemos por práctica. Ese es el desarrollo. Por tanto, nunca el conocimiento fue dado para saber. Lo repito otra vez, nunca el conocimiento fue dado para saber, sino que para que sabiendo caminemos. Amén. Conocimiento e instrucción para que tu vida ya no sea la de antes. Conocimiento e instrucción para que no camines por donde transitabas en tu vida anterior pecaminosa. Instrucción para rectificación y no para ensanchar las neuronas de tu cerebro. Haciendo esto es cuando el propósito bíblico, el propósito escritural toma sentido. ¿Por qué el Señor nos dio esto? ¿Para sacar mensajes y dar 4 puntos y que me den 3 aplausos? No. Esto el Señor nos lo dio para conocerlo a Él. Amén. Para conocer el sacrificio de su Hijo. Y para conocer lo que Dios nos enseñó a la hora de cómo tenemos que desarrollarnos como cristianos. Amén. Hoy día, Iglesia del Señor, estamos en la época del deseo del conocimiento. Se vive una época exacerbada del conocimiento y del deseo de la palabra, de hablar palabras.
Hoy es la era del charlatán. La era del charlatán. ¿Cuánto gusta a la gente? ¿Cuánto nos gusta hablar de Dios? Nos encanta hablar de Dios. Nos encanta estar en todas las esquinas, en rincones, donde hay un grupo hablando del Señor, ya uno se acerca como el que no quiere la cosa, hasta que se mete dentro, no porque está deseando aprender algo, sino porque está deseando que le den paso para aportar su opinión. Hoy en día estamos en la era de que estamos deseando entrar en una conversación no para aprender, sino para terminarla, para sacarnos un verso sorpresa en la última. Es como una pelea, una esgrima escritural. A ver quién sabe utilizar mejor la espada. A ver si te saco algo. Dios mío, qué locura. Antes, en los tiempos antiguos, se hablaba de Dios en contextos estrictamente religiosos, rigurosos en santidad. Cuando se hablaba de Dios, era por hablar de Dios, para aprender de Dios, para participar de lo que Dios nos da, pero hoy se habla de Dios en todos los lugares, sin temor, como si se hablara de fútbol, como si se hablara de trabajo, como si se hablara, que estamos hablando de lo santo. ¿Qué significa fútbol, películas, no sé cuánto y después Dios? ¿Cómo está esto? Hoy en día se habla de Dios sin temor del cielo. A mí me han llegado a hablar de Dios gente, con todos mis respetos, borracha y drogada. Hoy se habla de Dios en discotecas, hoy se habla de Dios en un estado de embriagadez. ¿Pero qué es esto? La gente ha perdido temor porque el tiempo del charlatán se extiende por todo lugar. Somos exhibicionistas de talento. Queremos dejar huella y que todo el mundo hable de cuánto sabe fulanito de tal. Fulanito de tal, cuánto conocimiento tiene. El otro día estuve hablando con este y madre mía lo que sabe. Hoy en día cuando se habla no es para sacar del error a alguien, no es para aportar santidad a las vidas, simplemente es para escuchar nuestras propias palabras porque estamos enamorados de nuestra voz. Enamorados de nuestra voz. ¿Cuánto nos gusta escucharnos? Y qué poco prestamos oído. ¿Qué estás diciendo, Andy? ¿Que hablar de Dios en todo tiempo es malo? ¿Qué estás diciendo, Andy? ¿Que hablar de Dios en todo lugar es malo? ¿Qué estás diciendo? ¿Que las conversaciones continuas de Dios es malo? En absoluto. Que nuestra boca hable las 24 horas del día de Dios, pero en un contexto apropiado, adecuado, con una intención bíblica de Dios para un propósito divino. Y no para ensalzar nuestro egocentrismo. Como hemos dicho, la intención es el problema, porque no hablamos para beneficio del prójimo o para la gloria de Dios, sino por nosotros mismos y nuestro ego. Como hemos dicho, la intención no es así, pero si es malo esto, te digo algo que es peor. Se habla doctrina, se hablan de mandamientos, se habla de santidad, se habla de verdad, pero no se vive nada de lo que se habla ni se defiende. ¡Qué hipocresía! Nos llenamos la boca de santidad, de perlas del cielo porque son extraídas de su palabra, de verdad, de mandamientos, de ley, pero nada de lo que hablamos va acorde con lo que vivimos. ¡Qué hipocresía! Enseguida somos capaces de ver el error en el prójimo y estamos deseando exhortarles por medio de la palabra, cuando nosotros mismos tenemos pecados más graves que somos incapaces de verlos e incapaces de rectificarlos.
Una voz sin testimonio te hace perder más el testimonio. Porque cuando deberías estar callado y arrepentirte, hablamos más. Ay, mis hermanos, el Señor nos ayude. Qué peligro tiene estar en esa condición. Una condición peor que la de un incrédulo en la cual en su boca solo se pone mentira, difamación y pecado. ¿Saben por qué? Porque esa persona, igual un día, viene el Señor con el mensaje de la verdad del Evangelio por medio de cualquier hermano, de las Escrituras, de la propia creación, de lo que sea, y se arrepiente. Pero la persona que vive así tiene menos posibilidades de darse cuenta del error que está cometiendo a diario. El que entra en ese bucle, el bucle de hablar sin cumplir, no se sacia de esa adicción. Y dicha adicción sigue creciendo en su vida. Es adictivo. Es como la droga. Uno intenta adquirir más conocimiento, intenta conocer más, se hincha a ver predicaciones, a leer, pero todo con un propósito egocéntrico de querer aparentar una vida que no tiene, querer ser el mejor de la clase, solo en teoría y no en práctica. Otro de los peligros de las personas que hablan sin cumplir es que de tanto hablar una cosa, escucha bien, de tanto hablar una cosa, se llega a creer que la vive. Esto es en serio. De tanto repetir tanto una cosa que dice que hace y dice que es verdad, se cree que la vive. Hay que ser santo, hay que ser santo, hay que ser santo, y todas las ramificaciones de lo que significa ser santo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, enero, febrero, marzo, abril, mayo, todo el año. Cuando llega diciembre, cuando llega el 1 de enero, me he creído que todo el año las palabras de santidad que he hablado, las he vivido. Porque es todos los días hablando de lo mismo, y me creo que por hablar vivo. Pero nunca el hablar te hará vivir. Nunca. La verdad es muy golosa. La verdad es muy golosa. La verdad en estas personas, que el Señor nos libre a todos de esta tendencia, la verdad es muy golosa, y cuando uno tiene una verdad en sus labios que es irrefutable, se siente fuerte, se siente poderoso, porque nadie la puede refutar, y es muy goloso tener la verdad en los labios, y todo el mundo la quiere tener. Por desgracia, tenemos que decir que el mensaje verdadero del Evangelio hoy en día no solo está en los creyentes genuinos, sino también en los falsos. Hoy en día el mensaje de la verdad del Evangelio no solo está en el genuino, sino también en el falso. Y el falso, que camina por sendas oscuras, predica un Evangelio verdadero en ocasiones, porque la verdad la tiene en sus labios, pero no en sus pies. Se han aprendido el discurso, mis hermanos, y han hecho de su vida una estrada, la cual solo se predica, pero no se vive. Pero aquí las malas noticias, para aquellos que pudiéramos caer en ese terrible error. La verdad solo hablada, escucha bien, la verdad solo hablada y no vivida nos da una fuerza que no es en sí beneficiosa ni práctica para uno mismo, solo es beneficiosa y práctica para los demás. La verdad hablada y no vivida solo beneficia al que te escucha, pero a ti no. ¿Habéis entendido esto? Leo un texto. Mateo 23, 2, 3 dice: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos, así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras,
porque dicen y no hacen. ¿Lo notan? Escribas y fariseos, la jet set de Jerusalén, del Sanedrín del primer siglo, aquellos que tenían las escuelas rabínicas de pensamiento, aquellos que tenían la ley, la halajá, el conocimiento escritural, estas personas hablaban y en su boca había tal verdad que hasta Jesús dijo: escuchad, escuchad a estos porque estos hablan verdad. Amén. O sea, el sepulcro blanqueado que Jesús habla tenía verdad en los labios. Todos aquellos que dijeron crucificadle hablaban verdad en sus labios, a tal grado que Jesús con los suyos les decía: escuchad, escuchad a estos, porque su boca habla verdad. Pero ojo, solo escuchadlos, pero no vivir como viven. Amén. Por tanto, el fariseo, el escriba de aquella época que estaba desvinculado de la verdad, hablaba la verdad, pero no vivía la verdad. Por tanto, el beneficio de la verdad era ¿para quién? Para los demás, pero no para él. ¿Ahora lo habéis entendido? Amén. Es una manera de vivir que alimenta al resto, pero no a uno mismo. Es como si fueras con un carrito de la compra y repartieras legumbres, verduras, frutas, carnes, pescados, y después de hacer la repartición correspondiente a cada uno llegaras a tu casa solo con donuts y perritos calientes todos los días. Mientras que alimentas al resto, tú te consumes por dentro. Todos los que nos encontramos en ese lugar, en ese bucle de hablar y no hacer, nos iremos al infierno con la verdad de los labios. Porque no es hablar, mis hermanos, es vivir. Amén. Habrá gente que se vaya al infierno proclamando verdad en sus labios, porque mientras que sus labios proclamaban verdad y decían Señor, Señor, sus pies caminaban por las tinieblas. Dice la Escritura, Isaías capítulo 29, verso 13, dice pues el Señor: porque este pueblo se acerca a mí con su boca y sus labios me honran, pero su corazón está lejos de mí, y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombre que se les enseñó. Vida, mis hermanos. Tenemos que equiparar nuestros pasos a nuestra vida, a nuestras palabras. Estas personas que hablan sin parar tienen un público particular. Este público, por un lado, es la persona inmadura. Estas personas que se las dan de elocuentes y de conocedores y de teólogos de 3 al cuarto, que cogen a una persona en la esquina y empiezan a hablar a una persona recién convertida, a una persona inmadura. Claro que esta persona le presta el oído, porque esa persona tiene celo del Señor. Y le presta el oído y quiere aprender, y con esa persona tiene desarrollo y puede hablar y puede decir, porque no tiene conocimiento, ni discernimiento, ni madurez, esa persona inmadura, para poder discernir al personaje que tiene delante. Y si no es el inmaduro, es aquella persona que es de su propia clase, que está simplemente esperando a que termine su discurso para empezar él con el siguiente, y se van deleitando los unos a los otros como pavos reales llenos de teología pero sin vida. Pero qué mal lo tienen estas personas. Qué mal lo tienen estas personas cuando se encuentran con un cristiano genuino. Qué mal lo tienen estas personas cuando se encuentran con un Hijo de Dios verdadero y regenerado por el Espíritu Santo.
¿Por qué? Porque cuando comienzan a hablar y hablar y hablar y hablar de teología, uno se queda así y solo se acuerda de cómo vive y no de lo que habla. Tú me estás diciendo esto, pero sé quién eres, sé lo que hiciste ayer. Y cuando le preguntas y termina de hablar y le preguntas, ¿pero por qué no te arrepientes de este pecado? ¿Sabes lo que pasa? Que no vuelven a hablar contigo. Porque las personas que suelen solo hablar y no vivir, huyen de las que hablan poco y viven mucho. Muy bien. Huyen. Qué tristeza, mis hermanos. Qué tristeza. ¿Lo habéis pensado bien? Qué tristeza tener la verdad en los labios y no vivirla. Qué tristeza de hablar de lunes a viernes del Señor y tener al Señor solo en tu mente y en tus labios, y no en tu corazón y en tus pies. ¡Qué pena! ¡Qué pena! Si lo piensan bien, ¿qué sentido tiene seguir aprendiendo? ¿Qué sentido tiene seguir asistiendo a los cultos? ¿Qué sentido tiene seguir aprendiendo y acumulando conocimientos para nunca ponerlos por práctica? ¿Qué sentido tiene? Como hemos dicho, el conocimiento bíblico siempre tiene un propósito y es cambiar la manera de vivir de aquel que adquiere dicho conocimiento. Ustedes han visto una persona regenerada de verdad. Es un deleite verlo caminar. ¿O no? Amén. Los ángeles aplauden, hay fiesta en el cielo cuando es un espectáculo que un hijo del Señor se arrepienta. Verlo es un espectáculo. Es que no puedes dejar de pensar en esa persona, de cómo vive, de cómo pregunta, de cómo habla, de cómo está en todos los sitios, pero no por aparentar, no por querer ser, sino porque el celo de Dios le consume por dentro. Y quiere adquirir conocimientos para vivir. Estas personas viven más de lo que conocen. Qué bien. ¿Habéis escuchado esto? Amén. Viven más de lo que conocen. Va más rápido su vida que su conocimiento. Oh, que el Señor nos ayude a ser Amén, como amén. cuando lo conocimos el primer día. Amén, Señor. Amén, Señor. Tenemos que entender, Iglesia del Señor, que la doctrina no solo se aprende, sino que se vive. Miren lo que dice este texto. ¿Me dejan unos minutos más? Amén. Y así voy despacio. Miren lo que dice este texto. Santiago capítulo 1, verso 22-25 dice: pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en su espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente la perfecta ley, la ley de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Amén. No solo oidor, sino hacedor. En segunda de Tito, capítulo 4, verso 3 dice: porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. Quiero decirte algo, hablar la doctrina no te hace sufrir. La doctrina se sufre cuando se vive. Porque hablar de doctrina, de verdad y de cambio está en todos los lugares y en todos los sitios, y todo el mundo habla de cambio, y todo el mundo habla de verdad, y todo el mundo habla de reforma, pero nunca llega. ¿Estáis aquí? Amén. La doctrina no se sufre cuando se habla, la doctrina se sufre cuando se vive. El problema de todo esto, y llegamos a la recta final, es que el conocimiento solo se queda en nuestra mente y sale por nuestros labios y no va más allá. Leamos nuevamente el texto de referencia que hemos leído. Salmo 37, 30, 31. Dice:
La boca del justo habla sabiduría y su lengua habla justicia. La ley de su Dios está en su corazón, por tanto sus pies no resbalarán. Si se dan cuenta, hay un proceso específico en el desarrollo del texto. Si lo ven bien, hay una comprensión, escuchen bien que ya terminamos, una comprensión, asimilación y una acción. Amén. Comprensión, asimilación y acción. Dice, por un lado, la boca del justo habla sabiduría y su lengua habla justicia. Esta es la parte en la que nos habla del conocimiento, la parte en la que nos habla de que hemos aprendido algo y en base a lo que hemos aprendido es lo que profesan nuestros labios. Nos está hablando del conocimiento adquirido, que en base al conocimiento que recibimos estamos deseando compartirlo con otro. Sigue diciendo, la ley de su Dios está en su corazón. Esta parte habla de la asimilación, de la interiorización, de que el conocimiento adquirido no solo se adquiere por la mente, se proclama por la boca, sino que baja al corazón y al alma. Amén. Te enamoras de lo que Dios te susurra. Te enamoras de lo que Dios te dice. Te enamoras de la manera que Dios te dictamina para caminar. No solo se queda en la mente y en los labios, sino que baja a tu corazón y a tu alma. Amén. Y por último, en consecuencia de bajar a tu alma, dice, por tanto sus pies no resbalarán. Amén. 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 ¿Por qué los pies no resbalan? Porque el conocimiento no solo se me quedó en la mente, el conocimiento no solo se me quedó en el habla, el conocimiento no solo se me quedó en el corazón, sino que bajó hasta mis pies y empiezas a caminar por dicho conocimiento adquirido. Y el que camina en base a lo aprendido no resbala. Amén. Amén. No resbala. El que resbala, tropieza, se cae, es aquel que solo la Biblia, solo el conocimiento se le queda en la mente y en la boca. Ese sí que resbala. Pero cuando lo bajas a tu corazón, a tu vida, y vives una vida en santidad y en práctica, ese no resbala. Resbalamos porque nos descuidamos. No porque andamos bien, andando bien, resbalamos. Eso no existe en las Escrituras. El resbalón, el pecado cometido, es porque el descuido viene a nuestras vidas y entonces viene el pecado. Pero podemos vivir una vida como el Señor Jesucristo nos enseñó a vivir. Una vida no solo de palabras. Si la vida del Señor Jesús se hubiera quedado en palabras, hubiera predicado mucho de la cruz. Pero Cristo no predicó respecto solamente a la cruz, sino que murió en la cruz. Murió en la cruz. Por tanto, en conclusión, mis hermanos, en conclusión, y termino, de verdad que solo quería deciros esto. Espero que esta tarde alguna de las palabras que hemos mencionado hoy hagan brecha en tu corazón y en tu mente. Puedas llevártelas a tu casa, puedas reflexionar en el Señor, ponerte a orar esta noche y meditar en cuánta consonancia hay entre lo que hablas y lo que vives. Así. Yo he visto en mí una separación muy grande, yo el primero. Pero lo primero es dictaminar la enfermedad, ¿no? Amén. Miremos a ver cuánta separación que hay. Y en cuanto veamos la separación que hay, cada día intentemos equiparar, hasta que nuestras palabras vayan en consonancia con nuestros hechos. Amén, Señor. Imaginémonos por un momento que nos quitan el habla. El hablar, la capacidad de hablar. Ahora me he explicado mejor. Que no tenemos capacidad de predicar. ¿Tú crees que no podrías predicar? Que va, predicarías mejor que nunca. Porque solo te quedaría tu vida para poder predicar. Si el Señor
tiene que ser así, que nos quite el habla, que no nos permite hablar, pero que vivamos como hijos del Señor. Amén. En santidad y obediencia a diario, para que cuando nuestras palabras, impulsadas por el celo de Dios, por amor al prójimo y con el deseo del Evangelio y que el Evangelio sea proclamado, vaya acompañada de una vida irreprensible. Sí, Señor. Y eso es dinamita en los corazones del que descubre.